Es así, me lo sé de memoria y se me olvidó. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Lo dice en la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días en la historia de las luchas de clases. Pero ¿cómo es que eso fue en 1848? ¿Y qué nos dice el Manifiesto Comunista en 1998? Marx responde así. Y es un párrafo, ténganme paciencia porque es un párrafo un poco largo pero bonito y muy importante. Dice esto: la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de trabajo y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era por el contrario la primera condición de existencia de todas las clases industriales presentes. Luego dice, sigue así: todas las relaciones sociales arraigadas y enmohecidas con su secuela de creencias y de ideas admitidas y veneradas durante siglos quedan rotas. Las que las reemplazan se hacen añejas antes de haber podido quitarse. Todo lo que quedaba de los principios de casta y era inerte es destruido. Todo lo que era sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Lo que Marx y Engels describen es, en sus primeros momentos, en sus primeros lustros, lo que es el impulso y las características de un sistema inmediatamente reconocible como el mismo sistema 150 años más tarde, cuando dice, por ejemplo, impulsada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía invade el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todos los sitios, crear por doquier sus vínculos. Mediante la exploración del mercado mundial, la burguesía da un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. O sea, ¿por qué la gente buscaba los escritos de Marx y Engels? Porque ahí encontraban la respuesta a esa pregunta que se hacía cada vez más tajante y urgentemente. Una nueva generación de jóvenes que preguntaban, ¿pero por qué tanta explotación? ¿Pero por qué tanta pobreza? ¿Pero por qué esa inmensa brecha entre ricos y pobres que hace cada vez más grande? ¿Por qué? ¿Cómo se explica? ¿Dónde está la explicación? Y la explicación está en Marx, porque Marx dice, bueno, ¿cuál es el sistema en que vivimos? Es lo que se llama un sistema capitalista. ¿Cuáles son las características del capitalismo? Mira, uno a veces iba a clases en la universidad, a clases de economía y clases de sociología, y cuando el profesor saca los 3 tomos de Capital y los 4 tomos de la ley de la plusvalía, se le baja una operación, se espera una, eso no hemos visto. Pero fíjate que en cierto sentido la respuesta es sencillísima. Marx lo dice, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el impulso que determina y forma la respuesta y la reacción de la burguesía en la época de entonces y en la época de hoy? Siempre lo mismo, dice él en una famosa frase, acumula, acumula. Eso es Moisés y los profetas, ese es el evangelio de la burguesía. Todo, arrasar con todo, destruir lo que haya que destruir, olvídate del medio ambiente, no te importe que va bajando el nivel de vida de la inmensa mayoría. No te importe que devuelvas a grandes cantidades de seres humanos a la vida pobre, terrible de un campo donde apenas sobrevive uno. No importa, porque lo que impera por encima de todo es la ley de la acumulación. Acumular, producir, vender y hacer ganancia. Yo sé que quedan por analizarse otras 900 páginas más o menos del Capital, volúmenes 1, 2 y 3. Pero ahí está la realidad. Y la nueva generación que empieza a protestar a través del mundo por la explotación de los pequeños talleres y telares de la India y Haití. La nueva generación que empieza a protestar por el mal uso del medio ambiente, que empieza a protestar por el uso y la expansión de la guerra, por la venta de armas. Todas esas
esas corrientes que empiezan a aparecer, donde cada un grupo y otro grupo descubren cada uno por sí, desde su perspectiva, la realidad terrible del capitalismo como sistema, esas corrientes empiezan a fluir en una sola corriente. Y ese fluir se identifica con dos eventos muy importantes que demuestran, por un lado, la relevancia, la verdad que nos lega Marx, por un lado, y por otro lado, la cada vez más contundente respuesta y reacción, la necesidad de entender y la necesidad de unirse en la lucha. El primer evento es Seattle, en donde la Organización Mundial de Comercio se reúne. Se había reunido varias veces antes, siempre en lugares de lujo, donde se podía esquiar o nadar en el Caribe después de las reuniones. Ustedes comprenderán que uno se cansa, ¿no? Reorganizando el mundo en beneficio de media docena de banqueros, ¿no? Entonces, después hay que relajarse en el mar y esquiando. Pero esta vez fueron a Seattle esperando que eso fuera a ser, como siempre, una reunión amigable entre pocos, algunos cuantos policías, 2 o 3 manifestantes, y nada, que se iban para su casa. No, en esta ocasión hubo una manifestación de 70.000. Y lo importante de esa manifestación era que reunía a todas esas corrientes que de una u otra manera, independientemente, habían ido descubriendo aspectos del sistema capitalista y su realidad, que el fin de la historia, es decir, el campo abierto para el capitalismo no significaba beneficio para nadie, salvo para ese pequeño grupo que tranquilamente durante años habían tomado decisiones que afectaban a miles y millones de personas, sin tener que responder nunca por esas decisiones, salvo en nuestros amigos banqueros, financieros e industrialistas. Esta vez tuvieron que responder ante manifestantes, como decía por ahí, algunos transportistas y tortugas. No es que había tortugas, eso no es cierto, ¿no? Sino gente vestida de tortugas, era un pequeño grupo que hacía campaña para proteger los tortugas. Lo importante es que ahí se reunieron ecologistas, sindicalistas, antimilitaristas, etcétera, en esa manifestación. Y el mismo año, muy lejos de ahí, sin coordinarse todavía, a finales de ese año de 1999, ocurrían otras cosas también en el extremo sur de la zona americana, en Cochabamba, Bolivia. Empezó un movimiento de primerísima importancia, aunque no se reconocía en ese momento, que era lo que llaman la Guerra del Agua. En Cochabamba, las estrategias del neoliberalismo exigían la privatización de todos los recursos básicos de los países, en ese caso el agua. Cochabamba es una ciudad muy bonita, en una zona muy fértil, donde hay pequeño campesinado, donde hay pequeñas fábricas y talleres en la ciudad. En las afueras están los cultivos, muchos de ellos de coca. Hay mercado, hay pequeños comerciantes, hay una universidad amenazada, como todas las universidades del continente, con la privatización. Bueno, entonces el gobierno anuncia tranquilamente que se va a privatizar el agua. Y se empiezan a juntar en la bella plaza de Cochabamba todos esos distintos sectores a decir que no, que simplemente no. No era un movimiento ideológico, era un movimiento de primera instancia defensiva de una población que, al tener que pagar lo que se exigía en términos de pago del agua, quedarían con hambre y con sed. No podrían alimentar a sus familias y pagar las nuevas tarifas. Entonces se unieron en una protesta. En esa protesta se empieza a crear algo nuevo, no solamente un movimiento de protesta, sino al organizarse y al ocupar la ciudad durante 3 semanas, se empieza a crear otra cosa. Primero, la unidad de los distintos sectores del movimiento. Y segundo, en el comportamiento diario de ese movimiento se empieza a crear otra cosa. Lo que el líder de ese movimiento, Oscar Oliva, un trabajador de Cochabamba, llamaba la democracia constituyente participativa. O sea que están ocurriendo cosas muy importantes en ese movimiento. Por un lado, el movimiento ha llegado a identificar claramente quién es el enemigo. En 10 años,
la ficción y la mentira de un capitalismo capaz de responder